Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy exploramos un material fascinante, una conversación astrológica que nos lleva por caminos bastante, digamos, alejados del horóscopo que leemos habitualmente. Tenemos fuentes que desglosan temas como dones ocultos, el propósito vital, la abundancia, e incluso se atreven con análisis astrológicos de figuras públicas y países enteros. Nuestra misión es extraer las ideas clave de esta perspectiva particular y, bueno, entender cómo interpreta nuestro mundo y nuestro potencial personal. Exacto. Vamos a examinar la premisa central de que la carta astral es como una huella digital cósmica, ¿no? Única e irrepetible. El material incluso menciona que figuras históricas como el financiero JP Morgan supuestamente consultaban astrólogos para decisiones importantes, lo que subraya una visión de la astrología como herramienta estratégica, digamos. Claro, no solo como algo predictivo de entretenimiento. Eso mismo. Dejaremos de lado los horóscopos generales que la propia fuente califica de inútiles, para adentrarnos en conceptos bastante más específicos y, hay que decirlo, menos convencionales. ¿Entendido? Pues sin más preámbulos, comencemos a desentrañar estos conceptos. El punto de partida parece ser una figura enigmática. La luna negra, o Lilith, representa exactamente dentro de esta visión astrológica. Bueno, la luna negra, o Lilith, es presentada aquí como un punto matemático en la órbita lunar. Ojo, no es un cuerpo celeste. Simboliza nuestras sombras, aquello que reprimimos, nuestros miedos más profundos, los más arraigados. Pero lo que resulta particularmente interesante en esta interpretación, fíjate, es que también se le atribuye el dominio sobre nuestros talentos ocultos, nuestro poder personal más crudo y hasta una especie de magia o alquimia interna. Espacio y talentos en el mismo punto. Eso ya plantea una dualidad potente. Totalmente. Se apoya en el mito de Lilith, esa figura apócrifa, ¿no? A veces considerada la primera mujer de Adán, hecha del mismo barro, no de su costilla. Ajá. La leyenda cuenta que se rebeló contra la sumisión exigida por Adán, huyó del Edén y fue, demonizada posteriormente. Esa rebeldía, esa negativa a someterse, encapsula la energía que esta fuente asocia a la luna negra. Poder indómito, a menudo reprimido o temido, pero también fuente de una fuerza única. Vale, entiendo el trasfondo mítico. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Al mirar una carta astral. El material da ejemplos muy específicos según el signo donde se ubique esta luna negra. Sí, y son bastante gráficos, la verdad. Por ejemplo, si la luna negra se encuentra en Tauro, un signo vinculado a lo material, a la seguridad, puede manifestarse, según esta interpretación, como una relación muy compleja con el dinero. ¿Compleja cómo? ¿Miedo a no tener o...? Podría haber un miedo profundo a la carencia, a no tener suficiente, sí. O en el otro extremo, una tendencia hacia la acumulación desmedida o incluso la corrupción si esa energía no está bien integrada. Un miedo a la falta que convive con un potencial de... Exacto, ahí está la dualidad. Paradójicamente, esta misma posición podría señalar un don oculto para materializar abundancia, casi como por arte de magia, ¿viste? Una capacidad para atraer recursos a través de la fe en la propia capacidad de generar una especie de alquimia financiera personal. Ajá. El desafío estaría en superar ese miedo a la carencia para activar el don. Fascinante. Y en un signo mental como Géminis. En Géminis, el signo de la comunicación, del intelecto. El texto describe a personas con una capacidad mental inmensa, potenciales genios, inventores, comunicadores brillantes. Pero la sombra, el miedo asociado, sería un pánico a equivocarse, a ser juzgado por sus ideas, a que les digan que están locos o que su conocimiento no es válido. ¿Entiendes? Sí, la inseguridad del que sabe mucho. Justo. El talento oculto, por tanto, residiría en confiar en su propia mente, en el poder de su palabra y en su capacidad única para conectar ideas. La sombra del intelectual brillante pero inseguro. Tiene lógica dentro de esta visión. Mencionaste antes que hay lugares donde esta energía es especialmente potente. ¿Qué pasa en Escorpio? Aquí. Aquí la fuente indica que la luna negra está en domicilio. Domicilio, como si fuera su casa. Exacto.
Significa que Escorpio es el signo donde su energía se expresa con su máxima potencia natural, como si estuviera en casa. La intensidad es enorme. Puede manifestarse como un miedo visceral a explorar lo oculto, los misterios de la vida, la muerte, la sexualidad profunda. Temas escorpianos por excelencia. Claro, pero al mismo tiempo confiere un poder de manifestación casi chamánico, una capacidad de crear o destruir realidades con la fuerza de la intención. Un poder transformador muy grande entonces, pero con riesgos. Sí, el material advierte que las personas con esta posición pueden ser como esponjas energéticas, ¿sabes? Absorbiendo fácilmente la negatividad o la densidad del entorno. Requiere un gran trabajo de limpieza y protección energética para manejar ese potencial sin verse arrastrado por él. Es un don poderoso, pero que exige mucha conciencia. Entiendo, la intensidad de Escorpio magnificada. ¿Y en Sagitario, el signo del viajero y el filósofo? La luna negra en Sagitario se vincula fuertemente, según leemos, con el concepto de vidas pasadas. Ah, mira. Y la necesidad de reconocer esas experiencias acumuladas para liberar el potencial en la encarnación actual. Indica una capacidad innata para la expansión de la conciencia, que a menudo se activa a través de viajes físicos a lugares lejanos o retiros espirituales que conectan con esa sabiduría ancestral o filosófica. ¿Y el miedo asociado? El miedo aquí podría ser a esa misma expansión, a lo extranjero, a lo desconocido o a las verdades incómodas que esas experiencias pasadas puedan revelar. El talento es la capacidad de ser un guía o maestro una vez que se integra esa sabiduría. Queda claro que, desde esta perspectiva, identificar la posición de la luna negra sería como encontrar una llave. Una llave que abre tanto la puerta de nuestros mayores miedos como la de nuestros talentos más inesperados. Es una idea potente para el autoconocimiento, sin duda. Y esto me lleva a pensar en cómo se conecta con otras búsquedas humanas fundamentales, la prosperidad y el sentido de la vida. Precisamente, el material conecta directamente estos conceptos. En cuanto a la abundancia, argumenta algo interesante. Que la prosperidad financiera no depende únicamente de la casa 2 de la carta astral. Que es la que siempre se menciona para el dinero, ¿no? Exacto, la casa del dinero y los recursos propios. Aquí introduce otro elemento, un asteroide llamado Transpluto. ¿Transpluto? Ese nombre no me suena de los planetas habituales ni de los asteroides más conocidos en astrología popular. No es de los más comunes. Su existencia astronómica incluso ha sido debatida, pero en ciertos círculos astrológicos se utiliza. En esta fuente se le da un papel, protagónico en la generación de abundancia. La idea que se postula es que el signo y la casa donde se encuentre Transpluto en la carta natal señalarían el área específica donde debemos enfocar nuestros talentos y esfuerzos para generar riqueza. O sea, es como si indicara dónde está nuestro yacimiento personal de prosperidad, digamos. ¿una especie de brújula para la abundancia más allá de la casa 2? ¿Y cómo se justificaría esa conexión, más allá de afirmarlo? La fuente no profundiza mucho en la justificación teórica, pero lo presenta como un punto que revela recursos profundos, quizás kármicos o transformadores, que van más allá de la gestión de bienes materiales inmediatos de la casa 2. Se asocia a una riqueza que surge de una transformación o de conectar con algo más profundo. Para ilustrarlo, se ofrece el ejemplo de la carta astral de Venezuela. Venezuela, ¿cómo se aplica esto a un país entero? Sí, fíjate. Según el análisis presentado, Venezuela tendría a Transpluto en Tauro, signo de recursos materiales, tierra, dinero, y ubicado en la casa 6, que rige el trabajo, la salud y los recursos derivados del servicio o esfuerzo. Esta combinación se interpreta como un reflejo directo de su histórica riqueza petrolera, un recurso material, Tauro, obtenido a través del trabajo y la explotación de la tierra, casa 6. Es una interpretación muy puntual, muy directa, que vincula este punto astrológico con la economía nacional. Se añade también que Júpiter, claro, el planeta de la expansión, juega un papel importante en la ecuación general de la abundancia. Es una aplicación llamativa, sin duda. Mover la mirada de lo personal a lo colectivo. ¿Y qué hay del propósito de vida? ¿También se le asigna un lugar concreto en la carta según esta visión?
El material subraya que no existe un único propósito de vida, sino que tenemos múltiples propósitos simultáneos. Uno vocacional, relacionado con nuestra contribución al mundo, uno familiar, uno espiritual, etc. Ok, múltiples facetas. Exacto. El propósito vocacional, el que más se asocia con la carrera profesional, y el reconocimiento público estaría vinculado a la casa 10, el punto más alto de la carta, tradicionalmente regido por Capricornio. Se sugiere que alinearse con la energía de esa casa, según el signo que lo ocupe y los planetas presentes, es clave para el éxito y la sensación de realización en el mundo. Mencionaste antes los dones ligados a la luna negra. ¿Hay otros indicadores de talentos o habilidades especiales en la carta, según esta fuente? Sí. Además de la luna negra, los dones y talentos innatos se vincularían también a Júpiter, por su naturaleza expansiva y benéfica, claro, y a las casas 8 y 12. La 8 y la 12. Siempre misteriosas. Totalmente. La casa 8, asociada a Escorpio, rige los recursos compartidos, las herencias, la transformación profunda, lo oculto y también talentos psicológicos o de manejo de poder. Y la casa 12, vinculada a Piscis, se relaciona con el inconsciente colectivo, la espiritualidad, el servicio desinteresado, pero también con dones artísticos, intuitivos o sanadores, a menudo heredados o de naturaleza kármica. Entendible. Múltiples propósitos, múltiples fuentes de dones. Es una visión más rica que la idea de una única misión. Ahora, inevitablemente en la vida nos topamos con obstáculos, ¿no? Con momentos donde sentimos que todo se bloquea. ¿Cómo interpreta esto astrología esos periodos difíciles? Buena pregunta. Esos bloqueos energéticos o periodos de dificultad se leerían desde esta perspectiva como el resultado de tránsitos planetarios activando puntos de tensión que ya existen en nuestra carta natal. Imagina que tu carta natal es un mapa con ciertas rutas fluidas y otras que ya tienen, curvas pronunciadas o peajes. Esos son los aspectos tensos, como cuadraturas u oposiciones. ¿Ok? Los planetas en tránsito son como vehículos que recorren ese mapa. Entonces, cuando un planeta pesado pasa por un punto difícil del mapa natal, es cuando sentimos el bloqueo. Exactamente. Cuando planetas como la propia luna negra o los considerados kármicos o transformadores como Plutón, que trae transformación radical, Neptuno, disolución, confusión, idealismo, o Saturno, restricción, lecciones, estructura, karma, cuando estos planetas transitan por puntos sensibles de nuestra carta y forman esos ángulos desafiantes, cuadraturas, 90 grados, tensión dinámica, u oposiciones, 180 grados, confrontación, con nuestros planetas natales, es cuando se perciben esos desafíos. Suena un poco determinista, como si estuviéramos predestinados a sufrir esos bloqueos. Se ven como algo puramente negativo. No necesariamente como mala suerte o castigo, La fuente los presenta más bien como lecciones kármicas o evolutivas que requieren un mayor esfuerzo consciente y trabajo interior para ser superadas. Son como exámenes cósmicos que nos empujan a crecer, digamos. Entiendo. Saturno, en particular, se asocia con el tiempo, la madurez, las estructuras y la necesidad de podar lo que ya no sirve, lo obsoleto en nuestra vida. Sus tránsitos pueden sentirse restrictivos, como si nos pusieran límites, pero la invitación subyacente es a construir bases más sólidas, a asumir responsabilidad y a madurar. Verlo como lecciones estructuradas por Saturno o transformaciones impulsadas por Plutón le da una perspectiva diferente al simple «estoy bloqueado». Es interesante cómo esta visión no se limita a lo personal. El material se adentra en analizar situaciones mundiales. ¿Qué dice sobre Venezuela y la figura de Nicolás Maduro basándose en la información astrológica que maneja? Bueno, aquí es importante recalcar que esto es una interpretación astrológica específica de la fuente, ¿sí? No es un análisis político ni una predicción fáctica. Claro. Solo reportamos lo que dice la fuente. Exacto. Dicho esto, el análisis que se presenta indicaba un periodo de crisis muy profunda para Nicolás Maduro. Se mencionaba el tránsito de la luna negra sobre su sol natal y también a través de su casa 8 natal. La casa 8, como dijimos, se asocia con finales, transformaciones profundas, muerte y renacimiento. Basándose en esto, la fuente sugería la posibilidad de un desencarnar simbólico o incluso literal.
un final de ciclo muy potente para su figura de poder. Aunque se matizaba que esto siempre está condicionado por múltiples factores, incluyendo el libre albedrío y el contexto sociopolítico, obviamente. Una lectura astrológica bastante fuerte, sí. Y para el país, para Venezuela en su conjunto. Para Venezuela, considerada astrológicamente como de signo Cáncer, en esta interpretación, se pronosticaba una fase de potencial apertura y liberación. Esto se basaba en el tránsito favorable de Júpiter, planeta de la expansión, suerte, oportunidades, por Cáncer en el período analizado. Eso suena más positivo. Sí, pero la misma fuente advertía que esta liberación no sería algo inmediato ni sencillo. Vendría después de un proceso intenso y difícil de depuración o limpieza. Se usaba la metáfora de Venezuela como el ave fénix, necesitando pasar por el fuego de la crisis para poder renacer. Una transformación dolorosa, pero, desde esta visión, necesaria para una eventual mejoría. Es impactante cómo se propone entrelazar los tránsitos de un líder con el supuesto destino energético colectivo de una nación. Aplica una lógica similar al analizar la relación entre México y Estados Unidos. Sí, se utiliza una metodología parecida. Se analiza la carta astral atribuida a México, señalando un ascendente en Capricornio. Capricornio, estructura, ambición, ¿no? Exacto, lo que sugeriría una identidad nacional basada en la estructura, la perseverancia, la ambición, pero también la restricción. Y se relaciona con la carta de quien era su presidenta en el momento del análisis, Claudia Sheinbaum. Se indicaban posibles tensiones o desafíos en el ámbito internacional, mencionando que la luna negra natal de Sheinbaum caería en la casa 9 de la Carta de México. La casa del extranjero. Justo, la casa que rige el extranjero, las leyes internacionales y la filosofía. Así que, posibles roces por ahí, según esta lectura. ¿Y la relación bilateral con Estados Unidos específicamente? Bueno, Estados Unidos es considerado astrológicamente de signo Cáncer en muchas tradiciones. En la Carta de México, con ascendente Capricornio, Cáncer cae en la casa 7. La casa de los socios y los enemigos. Exacto, socios, tratados, pero también enemigos declarados y las relaciones uno a uno. La fuente describía esta relación como inherentemente tensa, usando la analogía de un divorcio energético. Sugería que México, para alcanzar su máximo potencial, simbolizado por Libra en su casa 10, éxito a través de la diplomacia, el equilibrio, la justicia, necesitaría establecer límites muy claros y firmes frente a su vecino del norte. Incluso menciona figuras específicas como Donald Trump en este análisis energético. Curiosamente, sí. Menciona que, a pesar de retóricas que pudieran percibirse como hostiles, desde una perspectiva puramente energética y astrológica, según esta fuente, figuras como Trump podrían, paradójicamente, aumentar la visibilidad de México en el escenario mundial. ¿Cómo es eso? La explicación dada es que el Júpiter natal de Trump, planeta de expansión y visibilidad, caería en la casa 10 de la Carta de México, la casa del estatus público, el reconocimiento y el éxito. Así, sus acciones, aunque conflictivas, podrían poner a México más en el mapa, digamos. Qué interesante esa vuelta de tuerca energética. Sí, la clave para el progreso de México, según esta lectura, residiría en activar las cualidades de su ascendente Capricornio: perseverancia, estructura, disciplina y paciencia. Entonces, con todo esto sobre tránsitos, casas, puntos kármicos, ¿esta perspectiva sugiere que nuestro destino está completamente trazado en las estrellas? ¿Qué margen queda para nuestra voluntad? Esa es una pregunta crucial, ¿verdad? La respuesta que ofrece el material es matizada. No plantea un destino rígidamente escrito. Argumenta que al encarnar sí elegimos ciertas experiencias o lecciones fundamentales. Podremos pensarlas como las asignaturas obligatorias de nuestra vida, que están reflejadas en la carta natal. Ok, hay un plan de estudios, digamos. Algo así. Sin embargo, conservamos el libre albedrío en cómo navegamos esas lecciones. ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué decisiones tomamos frente a las energías disponibles? O sea, la astrología sería el mapa del territorio y las condiciones meteorológicas, pero nosotros decidimos la ruta y cómo conducimos. Exactamente esa es la analogía.
No es una sentencia, sino un informe meteorológico cósmico y un mapa del terreno personal. Conocerlo nos permitiría tomar decisiones más conscientes, evitar peligros innecesarios, no cruzar la calle cuando viene el camión, como dice la fuente metafóricamente, o al menos prepararnos mejor para los desafíos. Ya veo. Se habla incluso de la posibilidad de elegir conscientemente entre diferentes líneas temporales o potenciales futuros en función de nuestro nivel de vibración y las decisiones que tomamos en los momentos clave marcados por los tránsitos. Pasar de espectador a Participante activo y consciente. Exacto. una visión que devuelve bastante poder al individuo, a pesar de las configuraciones astrales. Considerando la fecha original de este material, ¿ofrecía alguna perspectiva sobre el futuro más inmediato? Digamos, el resto de ese año en particular. Sí mencionaba específicamente 2 eclipses importantes programados para septiembre de ese año. Un eclipse lunar en Piscis, interpretado como una fuerte invitación a conectar con la fe, la intuición, la compasión y la valentía para perseguir nuestros sueños más elevados, soltando miedos y limitaciones autoimpuestas. Un impulso hacia lo sutil, lo espiritual. Y luego un eclipse solar en Virgo, visto como un llamado cósmico a la reorganización, la limpieza profunda, física, mental, emocional, la estructuración y la puesta en orden de nuestra vida cotidiana, salud y trabajo. Más práctico, más terrenal. Exacto. Un momento para refinar métodos y enfocarse en los detalles prácticos. Eclipses como puntos de inflexión importantes. ¿Y alguna característica energética general para ese periodo? Se describía ese año como un periodo significativo de cierre de ciclos a nivel colectivo. Se destacaba un movimiento planetario inusual. Varios planetas lentos, los que marcan tendencias generacionales, cambiando de signo en un lapso relativamente corto. ¿Y eso qué implicaría? Esto, según la interpretación ofrecida, estaba generando una cualidad energética nueva, quizás desconocida para nuestra generación actual, un verdadero cambio de escenario cósmico que nos impulsaba a dejar atrás viejas formas. Los periodos de retrogradación planetaria, a menudo temidos, se presentaban simplemente como pausas necesarias para la reflexión, la revisión de planes y la preparación interna para los nuevos comienzos que seguirían a esos cierres de ciclo. Entendido. Pausas para recalibrar. Algo así. Bien. Hemos recorrido bastante terreno, desde puntos muy específicos como Lilith y Transpluto, hasta análisis geopolíticos y la naturaleza del tiempo y el destino. Si tuviéramos que destilar la esencia de esta exploración astrológica, ¿cuáles serían las claves? Creo que la clave principal es el énfasis en la astrología como una herramienta potente de autoconocimiento. Mucho más que de simple predicción, ¿sabes? Se trata de entender nuestras propias complejidades, las sombras y los talentos ocultos simbolizados por Lilith, de identificar posibles caminos hacia nuestro propósito vocacional Casa 10 y fuentes personales de abundancia quizás ligadas a Transpluto o Júpiter, y de interpretar los eventos, tanto personales como mundiales, no como sucesos aleatorios, sino como parte de ciclos energéticos mayores y oportunidades de aprendizaje. Y la idea recurrente parece ser que, aunque nuestra huella digital astral marque ciertas predisposiciones, tendencias o lecciones. Exactamente. La forma en que vivimos esas energías depende en gran medida de nuestra conciencia y nuestras elecciones. El conocimiento astrológico, desde esta óptica, no nos quita poder, sino que nos lo devuelve, dándonos un mapa para navegar con mayor intención y sabiduría. Interesante. Nos invita a ser co-creadores de nuestra realidad, no meros espectadores. Muy bien. Y para dejar una reflexión final flotando para quien nos escucha, si aceptamos esta premisa de energías ocultas influyendo en nosotros, como las representadas por Lilith o Transpluto, ¿cómo podría transformar nuestra perspectiva o nuestras decisiones el conocer la posición y el significado de estos puntos en nuestra propia configuración astral? ¿Qué puertas inesperadas podría abrir o qué caminos antes invisibles podría iluminar ese conocimiento aplicado a la propia vida? Algo sobre lo que reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.